seguimos con más en Supermacena 21. Gracias por preferirnos, gracias por estar con nosotros. Y llegó el momento en el cual, bueno, pues siempre aprendemos mucho, la verdad. Nos encanta esta sección que es, por supuesto, con el doctor Oriol, que nuevamente nos acompaña, al igual que todos los jueves. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Es un gusto. Oye, hoy con un Eli? temazo, Sí. lo que es el conflicto RH. Mira, el conflicto RH es un tema que vamos a tratar de hacerlo o hablarlo de la manera más locuaz para que nos puedan entender. Ok. Porque cuando este tema se lo dábamos incluso a los médicos, a los estudiantes de medicina, era un poquito difícil de entender. Entonces, hay que buscar la manera de que tu auditorio nos pueda entender qué cosa es el conflicto RH. Ok. Bien, cuando tú sales embarazada, lo primero que tienes que hacer es ir al ginecólogo. Él te va a hacer un perfil prenatal, que es un grupo de análisis. Dentro de este grupo, él te va a hacer grupo y factor RH. Ok. El RH es el Rexus, es una proteína que si se encuentra en la superficie de los hematíes son las células que transportan el oxígeno, y si esta proteína está presente en esta superficie, decimos que tú eres RH positivo. Si esta proteína no está en la superficie de los hematíes, hablamos entonces que estamos en presencia de un RH negativo. Bien, si tú eres RH negativa y tu esposo, entonces tenemos en los RH negativos, primero que hacerle a la pareja también grupo y factor. Entonces, si él es RH negativo, no va a ocurrir ningún conflicto RH, porque el bebé va a ser RH negativo. Sin ningún problema. ¿Cuándo viene el conflicto RH? Cuando tú eres RH negativo y tu esposo es RH positivo. O viceversa. No, viceversa tampoco. Okay, no. Si tú eres positivo y tu esposo es negativo, no hay conflicto RH tampoco. El conflicto RH ocurre cuando la madre es negativa, el esposo es positivo. Entonces, en este caso, que la mayoría de los grupos sanguíneos, más del 75%, son RH positivos, entonces, en caso de una madre que incluso sea RH negativa y no podemos hacerle el estudio a la pareja por cualquier razón, abandono o lo que sea, ya inferimos que él es RH positivo y tomamos la conducta con ella como si él fuera RH positivo y el bebé va a ser RH positivo. ¿Por qué? Porque si tú eres RH negativa, tu esposo es RH positivo, el bebé puede ser RH negativo o RH positivo. En el caso de ser RH positivo, puede venirse el conflicto RH. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos de la madre infieren o desarrollan anticuerpos para protegerse contra los glóbulos rojos del bebé que es RH negativo. Y cuando se enfrentan estos, el conflicto ocurre cuando los anticuerpos que desarrolla la madre contra el antígeno del bebé hace que se desarrolle el conflicto y viene algo muy curioso. Entonces, ¿qué cosa es? Primero, que se rompen los hematíes del bebé. O sea, este es el conflicto. Hace una hemólisis, así se llama hemólisis. Hay rompimiento tanto en el vaso, al pasar los hematíes por el vaso del bebé, se van a romper esto. Entonces, esto produce anemia y esto produce íctero, o sea, que se ponga amarillo tanto el bebé como todo el organismo del bebé. ¿Por qué? Porque empieza a producir mucha bilirrubina indirecta. Entonces, al romperse los hematíes, este conflicto sigue aumentando. ¿Por qué? Porque entonces el hígado tiene que producir más glóbulos rojos. También aumenta por la producción exagerada, el hígado aumenta de tamaño también. Entonces tenemos pleno hepatomegalia, o sea, aumento del hígado y aumento del vaso. A su vez, al producir más glóbulos rojos, hay algo que también el vaso hace. O sea, deja de producir ciertas sustancias que tienen que ver con la presión oncótica del plasma y entonces el bebé hace un edema. Entonces, ¿cuál es el conflicto RH? ¿En qué se traduce en el bebé? Se traduce en anemia, por la hemólisis se produce íctero, que el íctero puede impregnarse en el cerebro y dar que el íctero puede producir el edema que estoy diciendo, la nasarca, o sea, se hincha este bebé, se llena de líquido y puede producir además insuficiencia cardíaca, porque al no tener los hematíes que transportan el oxígeno, hace que haya más frecuencia cardíaca
mayor, y puede producir entonces también insuficiencia cardíaca. Este es el cuadro que vamos a ver en el bebé. Okay. Que este cuadro, ¿cómo nosotros, qué tenemos que hacer o quién lo puede provocar? Lo que más lo provoca es el desprendimiento de la placenta del útero, o sea, el momento de nacer, cuando hacemos también una amniocentesis. Cuando ocurre un aborto, ya sea espontáneo o provocado, cuando cualquier situación, cuando hay un sangrado en el embarazo, cualquiera de estos eventos hace que pueda enfrentarse los glóbulos rojos de la madre con los del bebé y se desarrolla el conflicto RH. Que casi siempre en el primer bebé no va a haber grandes problemas porque no hay tantos anticuerpos. El problema es a partir del segundo bebé. Okay. ¿Cómo podemos prevenirlo? Existe una vacuna que se llama inmunoglobulina anti-RH, que son anticuerpos en menor cantidad de donantes que tienen, desarrollaron estos anticuerpos, se lo administramos a la madre a las 28, a las 34 semanas o en cualquiera de los procedimientos, o sea, si tuvo un sangrado, si hicimos una amniocentesis, si tuvo una pérdida de sangre, un aborto, en cualquiera de estos casos hay que administrarlo. Se administra también a las 34 semanas en un embarazo normal y en las primeras 72 horas de nacido el bebé. O sea, administramos 3 dosis de anti-Rogan, que se llama, o anti-RH. Esto hace que prevengamos, esto es muy importante para los futuros embarazos, el conflicto RH. Okay. Ahora bien, si se dio el conflicto RH, si lo tenemos presente, porque tenemos una manera de demostrarlo, o sea, claro, hacemos una prueba que se llama anti-Rogan y vemos si el bebé tiene... No sé, de la madre o del papá, ¿no? Si existe este conflicto, además de que hacemos ultrasonido, Doppler, y existen muchas maneras, en caso necesario, hay que hacer amniocentesis para estudiar el líquido amniótico y ver las características y qué cantidad de bilirrubina tiene este líquido amniótico. Si vemos que se puede comprometer la vida del bebé, entonces podemos hacer 3 cosas. Una, transfundir sangre RH negativa al bebé. Hay 2 formas de transfundirla. Con un cálculo, se hace un cálculo y se introduce en la vena umbilical. ¿Sí? Qué delicado. Qué delicado. Pero se logra hacer en la unión muy pegadito al abdomen, ahí podemos transfundirlo. Si se dificulta esta maniobra, todo es riesgoso, claro que es riesgoso, pero estamos hablando que esto es en los casos extremos. Este bebé ya tiene un edema muy grande, una nasarca, se va a morir y entonces la única manera que tenemos de resolver el problema es haciendo una transfusión intraútero que se llama en la vena umbilical, o podemos hacerlo intraabdominal, intraperitoneal. O sea, es otra manera. Si no podemos... ¿De los cuántos meses? Eso lo hacemos alrededor de las 28 semanas de embarazo. A partir de las 28 semanas, la última transfusión la hacemos alrededor de las 35 para tratar de que el bebé llegue a las 37 semanas. La otra forma es intraperitoneal, o sea, dentro del peritoneo, dentro del abdomen del bebé. Es mucho más fácil de esta forma. Se demora más en recuperarse, porque hay que tratar de que el hematocrito del bebé llegue a 40 y lo hacemos a partir de que el hematocrito del bebé pueda tener 30 volúmenes por ciento. Entonces también, si no podemos canalizar la vena umbilical, lo hacemos intraperitoneal, o sea, dentro del peritoneo del bebé, que es una manera más sencilla y fácil de hacer. Y lo otro es, después que nace el bebé, podemos hacer algo que se llama exsanguíneo transfusión. O sea, sacamos la sangre del bebé y le colocamos a este bebé que esta sangre que tiene el conflicto, la extraemos y entonces le transfundimos sangre RH negativa. ¿Se le cambia para toda la vida? No se le cambia para toda la vida. Él va a seguir produciendo su sistema hematopoyético, va a seguir produciendo su sangre RH positiva, va a empezar también a descartar esa sangre RH negativa que le pusimos, pero ya con menos carga de anticuerpos. Se recupera totalmente el bebé, se restablece su sistema sanguíneo y se quitan todas las dificultades que hemos dicho. El problema es tratar de llevar al bebé vivo a término. Y lo más importante de esto es prevención. Desde la primera consulta, usted tiene que saber su grupo sanguíneo, conocer el de su pareja y si no lo conoce, inferir que es positivo y administrarse las dosis que hemos dicho de vacuna anti-Rogan. Y con esto disminuimos muchísimo la morbimortalidad por conflicto RH. Esta prevención la podemos hacer incluso antes de ya estar embarazadas. O sea, estamos hablando del embarazo. A ver, esta prevención se hace a las 28, a las 34 semanas de gestación la vacuna. Pero digamos, lo de la vacuna puede hacerse desde antes. Hay una pareja que busca tener hijos. No, antes de embarazarse, no. Tiene que estar ya embarazada. Ya tienes que estar embarazada. Nunca antes. La vacuna no se pone antes. La vacuna es novedad.
No, Ya viene no, parte hace del mucho que esta vacuna existe. No es nada más, o sea, si es RH, no tiene que ver si el bebé viene siendo RH o no. O sea, porque no se tiene que comprobar qué sangre es No hace falta. No, a ver, no podemos. A ver, para tú saber el grupo sanguíneo del bebé tienes que hacer una punción. Claro. Y esto es muy agresivo. A ver, no, hay que evitar la agresividad. Ok. Tú tienes que inferir que el bebé es RH positivo. Si el bebé fuera RH negativo, No pasa la nada. vacuna no le hace ningún daño. No está de más, O pues. sea, no está de más. Por Ok. eso hay que inferir siempre, si tu esposo es positivo, y más del 75% de la población lo es, tú tienes que inferir que el bebé es positivo. positivo. Si es negativo, bendito sea tu Dios, y no hay que hacerle nada. No, pero sí hay que vacunarlo de todas maneras a la madre para evitar el conflicto, porque ¿cómo vamos a Claro. saber si el bebé va a ser positivo o negativo? Hay que inferir que es positivo. Y con Ok. esta vacuna evitamos el conflicto RH como tal y la mortalidad que se produce por este conflicto. Claro. Ay, qué interesante tema, Doc. La verdad sí tiene muchas vertientes, como decías, no es un tema tan fácil de digerir, pero Claro. obviamente hacer que sea su médico de cabecera, hay que siempre, como bien dice el doctor, informar desde el principio el tipo de sangre y todos los datos que usted pueda dar siempre son pues lo mejor, ¿no? Claro. Muchas gracias. De nada. Y de Para seguimiento siempre, eso sí, con los profesionales, con los mejores. Y bueno, si usted está pasando por algún momento y quiere hacerse todos, puede pues acercarse también al doctor Oriol. servir.